hay nada que la guerra haya conseguido que no hubiésemos podido conseguirlo sin ella. Declarado el conflicto más devastador de la historia, la Guerra de los 1000 días fue un conflicto bélico de Colombia, disputado el 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902. Esta guerra no duró 1000 días, sino 1130 días. El protagonismo de este conflicto se dio entre los partidos tradicionales políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esto sucedió por inconformidades antipolíticas y los resultados de la política de la regeneración. Los partidos políticos liberales y conservadores no estaban de acuerdo de cómo se manejaba el país. Además de esto, los radicales que formaban parte del Partido Liberal querían llegar al gobierno para otorgar cambios. La regeneración fue un movimiento político liderado por Rafael Núñez. Este movimiento fue de Colombia y se dio a mediados del siglo XIX. Su objetivo principal era poder cambiar la gobernación y la sociedad colombiana. Esto se estableció en la Constitución de 1863, donde se estableció los Estados Unidos de Colombia, y esto lo convertía en una república federal. El lema de la regeneración era una nación, una raza, un Dios. Esta guerra se caracterizó por ser un enfrentamiento irregular entre el ejército gubernamental bien organizado y las guerrillas liberales mal organizadas y anárquicas. Las principales causas de este conflicto fueron el desorden económico, la mala organización del presidente Manuel Antonio San Clemente Porcedat, inestabilidad política y la pelea que existía siempre entre los partidos liberales y conservadores. Esta guerra desencadenó 10 guerras civiles, donde se dio a nivel nacional como internacional y se dividió en 2 fases, donde participaron países como Panamá y Venezuela. Además de esto, las guerras que tuvieron más muertes fueron la de Palo Negro y Palo Alonso, que se dieron de una forma regional. La Guerra de los 1000 días se desarrolló en un escenario de batallas, contraataques, victorias y trifulcas donde hubo derramamiento de sangre de los caídos. Esta guerra inició su primera fase en la rebelión de Santander. El 17 de noviembre de 1899, los liberales se alzaron en varias partes del país, empezando de inmediato a atacar pueblos y ciudades, ante la falta de reacción del gobierno, quien fue derrotado por sorpresa, por lo que la ofensiva en Santander tomó un giro represivo y cruel. Sin embargo, la rebelión en Santander tuvo un fin, pero inició un proceso de pacificación, en el cual las guerrillas rebeldes empezaron su proceso en un departamento, aunque nunca con la fuerza suficiente para amenazar el control gubernamental de la misma. A finales de octubre de 1899, en el departamento del Cauca estallaron guerrillas liberales. Por ende, el 23 de enero de 1900, la victoria gubernamental fue total, y con ella llevó a cabo momentáneamente la rebelión en el Cauca. Por consiguiente, el segundo alzamiento en el Cauca tuvo éxito en la hacienda Terán, Santander, que fue apoyado por el presidente ecuatoriano Eloy Alfaro y las iglesias católicas, una guerra santa contra dicho gobierno. La rebelión en Panamá. Benjamín Herrera, comandante de las tropas liberales en Panamá. Los liberales decidieron lanzar una ofensiva sorpresa en Panamá, donde tuvieron mucho éxito debido a la lejanía de este departamento de la capital. La rebelión en el Tolima. El departamento de Tolima era el lugar de operaciones de los guerrilleros Ramón el Negro Marín, oriundo de Marmoto, y Tulio Varón. Tenían campaña contra los conservadores, pero el 21 de septiembre Tulio Varón tuvo el infortunio de asaltar Ibagué en estado de embriaguez junto con su tropa, cayendo muerto de disparo. Tras ello, su cadáver fue arrastrado hasta la casa de donde vivía su mujer. Batalla de Palo Negro. Avanzaron al sur desde Cúcuta después de que estalló la epidemia de malaria. 53 católicos devotos lograron implementar la idea a sus tropas de tener una lucha santa. 4.300 bajas entre muertos y heridos de ambos bandos. Golpe de Estado. Fue anunciado en el Palacio de San Carlos. El golpe de Estado contra San Clemente ocurrió en las horas de la tarde del 31 de julio de 1900. 31 historias entre civiles y militares empezaron a conspirar rápidamente para dar un golpe de Estado.
El gobierno nacional fue quitado del poder por los conservadores, incluyendo las instituciones públicas y gubernamentales, iniciando la campaña Uribe Uribe en Mangangué, un pueblo y puerto situados a orillas de Magdalena, que capturó en julio de 1900, pero fue sorprendido por las tropas enemigas y tuvo que retroceder. El 12 de abril de 1901, Uribe Uribe publicó un famoso manifiesto donde señalaba a sus compatriotas que rechazaran el acuerdo de paz propuesto por los conservadores, después de que el mismo Uribe Uribe había diseñado un acuerdo de paz que el presidente marroquí rechazó y ridiculizó. El 28 de julio de 1901 se produjo la famosa batalla de San Cristóbal, la cual fue decisiva para que esta guerra se alargara hasta 1902. En Panamá se produjo una segunda rebelión, donde su comandante más famoso fue Victoriano Lorenzo, el cual desembarcó en La Chorrera el 16 de septiembre de 1901, con el fin de unificar las bandas locales y planificar su próximo paso. En Panamá el gobierno no reaccionó bien y el gobernador Albán decidió atacar a los rebeldes, lo que fue un fracaso, cediéndole paso hacia la ciudad de Panamá. Mientras tanto, la región de Los Llanos había sido atacada por la guerrilla local, pueblo situado entre Cundinamarca y Tolima. Uribe Uribe se dio cuenta que Marroquín y Castro empezaron a negociar la paz, por lo que se dio cuenta que pronto podía quedarse sin apoyo en el exilio, decidiendo armar una nueva ofensiva. El 24 de diciembre de 1901 partió a Táchira, adentrándose en la selva con una columna de sus seguidores bien armados. Pero el 2 de abril de 1902, después de una inminente derrota, le dijo a sus generales que la batalla había acabado. Los liberales en Colón, el 28 de noviembre de 1901, la región entró en una relativa pausa, la cual quisieron aprovechar el 19 de enero de 1902 enviando un navío llamado Lautaro con un batallón, el cual le dieron permiso de zarpar la mañana siguiente. En la noche, desafortunadamente, las municiones explotaron. La noche del 20, una embarcación enemiga los sorprendió y la abrió fuego. Lamentablemente, en la batalla el general Albán resultó muerto. En julio se dio un nuevo cese al fuego, teniendo como Agua Dulce y la capital departamental como tierra de nadie. El USS de Wisconsin sirvió como lugar para negociar la paz y en el cual se firmó el Tratado de Neerlandia. El USS de Wisconsin, acorazado estadounidense, sirvió como lugar para negociar la paz, donde decidieron firmarla el 24 de octubre de 1902. Este tratado de paz significó el fin de todas las operaciones militares en el territorio colombiano y cualquier esperanza de guerra. Esta guerra produjo grandes cambios en el entorno. Se puede decir que una de las cosas más difíciles es el reclutamiento forzoso, porque estaba asistiendo a una guerra, dejando atrás un trabajo, una familia y una vida. La guerra es una derrota para la humanidad. Juan Pablo II. En los tratados de Neerlandia y del Wisconsin se firma el Tratado de Paz el 21 de noviembre de 1903 por el general Lucas Caballero Barreras, jefe del ejército general del Cauca y Panamá, junto al coronel Eusebio A. Morales, secretario de la Hacienda del Cauca y Panamá. Durante la Guerra de los 1000 días se dio el trágico fusilamiento de Victoriano Lorenzo. Este era un guerrillero panameño indígena que luchó por su pueblo y por las iniquidades cometidas por las autoridades. Incluso cuando él murió se dio una gran injusticia, ya que no entregaron su cuerpo ni a sus familiares ni a sus amigos. Luego de un conflicto que duró alrededor de 3 años, que dejó como consecuencia una economía devastada, una moneda desvalorizada que dejó casi en ruina a un país y teniendo como víctima alrededor de entre 80 y 100.000 muertos en una población que no llegaba a los 4 millones de habitantes. Sumado a esto, para rematar la pérdida del Estado de Panamá en 1903 con la colaboración de Estados Unidos, que había sido el garante de paz en el Wisconsin. Infortunadamente, a medida que transcurren los años, el interés por un conflicto que se dio hace tiempo va desapareciendo. Esta guerra solo dejó un paisaje triste y una clara lección. Recurrir a un conflicto con tal de solucionar las diferencias no es buena opción, pero está claro que entre más se ignoren los hechos, más propensos nos encontramos a repetirlos, porque nunca ha existido una buena guerra o una paz mala. Benjamin Franklin.